Todos nosotros soñamos cada noche, incluso cuando al despertar creemos no haber soñado nada. Mientras el cuerpo descansa, la mente continúa activa, creando imágenes, historias y símbolos que surgen desde lo más profundo de nuestro inconsciente. Estas escenas oníricas están formadas por recuerdos, emociones, deseos ocultos y experiencias que hemos vivido o que estamos atravesando en el presente. Soñar con comida es uno de los sueños más frecuentes y, al mismo tiempo, uno de los más simbólicos. La comida no solo representa la necesidad básica de supervivencia, sino también el placer, la abundancia, la carencia, la conexión emocional y la forma en que nutrimos nuestra vida espiritual y afectiva. Comprender estos sueños puede ayudarte a descubrir mensajes internos que quizá en la vigilia pasan desapercibidos. A continuación, exploraremos de manera profunda, reflexiva y espiritual el significado de soñar con comida y las múltiples interpretaciones que pueden surgir dependiendo de los detalles, las emociones y el contexto personal de cada soñador. El mundo onírico y la presencia constante de la mente. Aunque dormimos para recuperar energía física, nuestra mente nunca se detiene completamente. Durante el sueño, el subconsciente aprovecha para procesar emociones, resolver conflictos internos y reorganizar pensamientos que no logramos comprender plenamente durante el día. Las imágenes que aparecen en los sueños no siguen la lógica racional de la vigilia. Por eso muchas veces parecen confusas o incluso absurdas. Sin embargo, detrás de cada símbolo existe un mensaje, una señal o una representación simbólica de aquello que estamos viviendo. La comida, al ser un elemento tan cotidiano y cargado de significado emocional, aparece con frecuencia en los sueños como una forma de representar nuestras necesidades más profundas. Estas necesidades pueden ser físicas, emocionales, espirituales o incluso sociales. ¿Por qué soñamos con comida? Existen muchas razones por las cuales podemos soñar con alimentos. Algunas son muy simples y tienen que ver con experiencias recientes. Por ejemplo, si has asistido a una celebración con abundante comida o has probado sabores nuevos, es posible que tu mente reproduzca estas imágenes mientras duermes. También es común soñar con comida cuando te acuestas con hambre o cuando estás siguiendo una dieta estricta. En estos casos, el sueño puede reflejar el deseo reprimido o la necesidad corporal de nutrirse. Sin embargo, en muchas ocasiones los sueños con comida aparecen sin una causa evidente. Es entonces cuando adquieren un significado simbólico más profundo. La comida puede representar carencias afectivas, búsqueda de satisfacción personal, deseo de plenitud o necesidad de alimentar el espíritu. El simbolismo espiritual de la comida en los sueños. Más allá de la nutrición física, la comida simboliza aquello que nos sostiene en la vida. Puede representar amor, seguridad, reconocimiento, apoyo o crecimiento interior. Cuando soñamos que comemos, muchas veces estamos integrando nuevas experiencias o emociones. Es como si nuestra mente estuviera digiriendo situaciones que hemos vivido recientemente. Si en el sueño sentimos placer al comer, puede indicar satisfacción con nuestra vida actual. Pero si experimentamos rechazo, incomodidad o culpa, quizá exista algo que no estamos aceptando o que nos genera conflicto interno. La relación entre la comida y los vínculos emocionales. La comida está profundamente ligada a los recuerdos y a las personas que forman parte de nuestra historia. Un plato específico puede transportarnos a la infancia, a momentos de amor familiar o a etapas importantes de nuestra vida. Soñar con comidas que solían prepararnos nuestros padres o seres queridos puede reflejar nostalgia, necesidad de protección o deseo de volver a sentir esa seguridad emocional. Por otro lado, ciertos alimentos pueden estar asociados a relaciones sentimentales pasadas. En estos casos, el sueño puede indicar que aún existen emociones pendientes de procesar o recuerdos que siguen influyendo en nuestro presente. Soñar con diferentes tipos de comida y su significado. El tipo de alimento que aparece en el sueño es un detalle clave para interpretar su mensaje. Soñar con comida rápida puede simbolizar que estamos viviendo situaciones superficiales o poco satisfactorias, pero que permanecemos en ellas por comodidad o miedo al cambio. Soñar con comidas exóticas o desconocidas suele representar apertura mental, curiosidad y deseo de experimentar nuevas etapas o desafíos. Si los alimentos están en mal estado, podridos o envenenados, el sueño puede advertirnos sobre actitudes, relaciones o decisiones que resultan perjudiciales para nuestro bienestar. En cambio, los alimentos frescos y apetitosos suelen ser un símbolo de oportunidades, crecimiento personal y energía positiva.
La abundancia o la escasez de comida en los sueños. La cantidad de comida también influye en la interpretación. Un gran banquete puede reflejar plenitud, éxito o satisfacción en diferentes áreas de la vida. Sin embargo, si a pesar de la abundancia sentimos vacío o ansiedad, puede indicar ambición excesiva o dificultad para valorar lo que tenemos. Soñar con mesas vacías o con poca comida puede señalar carencias emocionales, inseguridad o sensación de no estar recibiendo lo necesario para sentirnos felices. Compartir comida en los sueños. Cuando en el sueño compartimos alimentos con otras personas, suele ser un símbolo de confianza, apoyo mutuo y vínculos afectivos sólidos. Puede indicar que nos sentimos acompañados o que estamos dispuestos a ofrecer ayuda y comprensión a quienes nos rodean. Si en cambio nos negamos a compartir o alguien nos quita la comida, el sueño puede reflejar miedo a perder algo importante o sensación de competencia emocional o material. Cocinar en los sueños. Soñar que cocinamos tiene un significado muy especial. Representa la capacidad de transformar experiencias y crear nuevas realidades. Cocinar para otros puede simbolizar generosidad, deseo de cuidar o necesidad de reconocimiento. Cocinar para uno mismo puede indicar procesos de autosanación y crecimiento interior. Si la comida se quema o sale mal, tal vez exista frustración por proyectos que no están dando los resultados esperados. Comer en exceso o sentir hambre en el sueño. Soñar que comemos sin parar puede reflejar ansiedad, vacío emocional o búsqueda desesperada de satisfacción. Por el contrario, sentir hambre intensa puede indicar que existe una necesidad profunda que no está siendo atendida. Esta necesidad puede ser afectiva, espiritual o relacionada con la realización personal. El contexto emocional del sueño. Más allá de los símbolos concretos, lo más importante para interpretar un sueño es la emoción que experimentamos. La alegría, la tranquilidad o el placer indican armonía interna. La angustia, el miedo o la culpa señalan conflictos que necesitan atención. Recordar cómo te sentías en el sueño es clave para comprender el mensaje que tu inconsciente intenta transmitirte. Conclusión espiritual sobre soñar con comida. Soñar con comida es una invitación a reflexionar sobre aquello que nutre tu vida. Puede hablarte de tus deseos, de tus carencias, de tus vínculos y de tu crecimiento personal. Cada sueño es único y solo tú puedes relacionarlo con tu historia y tu momento actual. Escuchar estos mensajes puede ayudarte a tomar decisiones más conscientes, sanar emociones pendientes y avanzar hacia una vida más plena y equilibrada. Recuerda que los sueños no son simples imágenes sin sentido. Son puertas hacia tu mundo interior, señales que tu alma utiliza para guiarte y recordarte que necesitas para sentirte verdaderamente satisfecho, tanto en lo material como en lo espiritual. Si prestas atención a estos símbolos, descubrirás que incluso algo tan cotidiano como la comida puede convertirse en un poderoso mensaje de transformación y autoconocimiento.